y bienvenido a Inter-Spanish Podcast. Yo soy Ana Perales y me da mucho gusto llegar a ti por medio de esta producción. Aquí no encontrarás lecciones de gramática, solamente discusiones de diversos temas de interés a un nivel intermedio, para ayudarte con tu comprensión y entendimiento del español oral. Si gustas, puedes utilizar la transcripción de este podcast, la cual se encuentra en los detalles de la descripción. México es un país con una gran riqueza cultural y étnica. Al contar con varias decenas de etnias autóctonas, esto quiere decir, los pueblos indígenas, que son el reflejo de la herencia y el legado de diferentes culturas, que poseen su propia forma de convivencia y de trabajo. Los pueblos indígenas de México nos han dado acceso a las lenguas originarias, las danzas, la música, las fiestas, las tradiciones y una gran riqueza ancestral. Este 12 de octubre, en muchos lugares se celebra el Gran Descubrimiento de América. Hace 500 años, después de obtener el apoyo de la reina Isabela I y el rey Fernando II, Cristóbal Colón llegó con su tripulación a tierras occidentales comandando 3 tripulaciones: la Santa María, la Niña y la Pinta, para inmortalizar aquel suceso histórico, mejor conocido como el descubrimiento de América, desde la costa de España en 1492. Este viaje de 10 semanas lo llevó a las costas de las Bahamas, lo que convirtió a Colón en el primero de muchos exploradores europeos en llegar a lo que más tarde se conocería como las Américas. Pero esto no es una celebración de ningún descubrimiento de nada. Oh, no. Esto fue un atropello sin reparo ni vuelta atrás. Hoy, como testigos de las consecuencias de estos terribles actos, nosotros debemos reconocer la dolorosa historia de agravios y atrocidades que muchos exploradores europeos infligieron a las naciones tribales y a las comunidades indígenas. En esta actualidad, no podemos enterrar estos episodios vergonzosos de nuestro pasado y aparentar que no ocurrieron. No nos podemos permitir el lujo de celebrar descubrimientos sin antes reconocer el destrozo de los pueblos americanos y que enfrentemos la historia verídica con honestidad, que la saquemos a la luz y hagamos todo lo posible para abordar los hechos reales. Para los nativos americanos,
la exploración occidental marcó el comienzo de una ola de devastación y la colonización de las Américas. La violencia perpetrada contra las comunidades nativas, el desplazamiento y el robo de sus tierras tribales, el comienzo de la captura de esclavos del continente africano y su transporte transatlántico de miles de ellos, y la muerte de millones por asesinatos y enfermedades. Por esas razones, muchos líderes de pueblos y tribus nativas han protestado contra la celebración de un evento que resultó en el falso descubrimiento de América, un continente ya habitado por diferentes culturas e incluso grandes imperios como los aztecas, los mayas, los incas y otros. Vale recordar que estos pueblos precolombinos florecieron por muchos años antes de la llegada de los europeos. Los colonos europeos trajeron una serie de enfermedades infecciosas. Durante los 100 años después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, fallecieron más indígenas de los que nacieron. Los estudios actuales parecen señalar que no fueron tanto las armas las que marcaron la diferencia, sino las enfermedades infecciosas traídas por los conquistadores españoles. La viruela, el sarampión, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla. Todas ellas eran enfermedades con las que los indígenas nunca habían tenido contacto y que, por lo tanto, no habían tenido posibilidad de desarrollar inmunidad contra ellas. En este día, reconocemos ese pasado doloroso y volvemos a comprometernos a invertir en las comunidades nativas, manteniendo nuestros compromisos solemnes y sagrados con la soberanía tribal y persiguiendo un futuro más brillante centrado en la dignidad, el respeto, la justicia y las oportunidades para todas las personas. Pero hoy no vamos a hablar ni de Colón, ni de descubrimientos, ni de celebraciones, ya que ese héroe intrépido, al llegar a las Bahamas, el explorador y sus hombres obligaron a los pueblos originarios que encontraron ahí a la esclavitud. Más tarde, mientras se desempeñaba como gobernador de la Española, supuestamente impuso formas de castigos bárbaras, incluida la tortura. Varias ciudades y estados de los Estados Unidos han reemplazado el Día de la Raza con días alternativos de recuerdo que conmemoran el Día de los Pueblos Indígenas. Y de eso mismo vamos a hablar hoy, de los pueblos que ya habitaban América originalmente antes de ser descubiertos. En muchas naciones latinoamericanas, el aniversario del desembarco de Colón se ha observado tradicionalmente como el Día de la Raza. Una celebración de las diversas raíces de la cultura hispana. En el 2002, Venezuela renombró la festividad Día de la Resistencia Indígena para reconocer a los pueblos originarios y su experiencia. El Día de la Raza
responde a la celebración del 12 de octubre. Este día marca el nacimiento de una nueva identidad mundial gracias al encuentro y mezcla de los pueblos originarios del continente americano con los colonizadores españoles. Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por ello, es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. Los pueblos indígenas de México son los que asumen una identidad étnica como base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades originarias de México. En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia. En México, las lenguas de estos pueblos son reconocidas como idiomas nacionales, con la misma categoría que el español. Pero en la práctica, su uso oficial está extremadamente limitado. Se reduce a su uso en la educación bilingüe en los niveles más bajos de educación pública y ocasionalmente algunas estaciones de radio transmiten parcial o totalmente en idioma indígena y algunos sitios de Internet. Pero realmente es tan poco que yo personalmente nunca he visto ningún libro o panfleto en otra lengua que no sea el español. Y de igual manera ha sido muy raro para mí el haber escuchado a alguien hablar su lengua nativa. Tristemente, es un hecho muy raro. Mas, sin embargo, México se enorgullece de llamarse una nación pluricultural, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 25 millones de personas, es decir, el 21% de la población, se autodescribe como indígena. Sin embargo, la población indígena del país se sigue enfrentando a numerosos desafíos. Desde esa misma perspectiva, los pueblos y comunidades indígenas han sido marginadas del desarrollo económico, político, social y cultural. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 70% de la población indígena experimenta una situación de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria y desempeñan trabajos manuales de baja calificación. La población indígena está distribuida por todo el territorio de México, pero se concentran especialmente en la Sierra Madre del Sur, la península de Yucatán y en las zonas más remotas y de difícil acceso, tales como la Sierra Madre Oriental. No es numerosa la población indígena en México debido al mestizaje, pero la cultura de los nativos mexicanos dentro de la identidad nacional es muy alta, ya que se ve muy representada en las artesanías, manualidades, cerámica y gastronomía. El mestizaje es el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias. Antiguamente, el mestizaje solía relacionarse
con la idea de mezcla racial, es decir, la unión entre individuos de razas diferentes. No obstante, en la actualidad, el concepto de raza ha sido desechado por la ciencia. El mestizaje en la Nueva España se caracterizaba por ser el resultado de la mezcla de diversos grupos étnicos, en los que sobresalen principalmente españoles e indígenas. Durante la época colonial se les llamaba mestizos a todas aquellas personas que habían nacido de un español y de un indígena. Dependiendo del físico predominante de los mestizos, a veces se les tomaba como españoles y otras veces como indígenas. Sin embargo, nunca fueron realmente aceptados por ambos grupos étnicos. En el norte, centro y oeste de México habitan grupos como los tarahumaras, huicholes, mazahuas, otomís, purépechas, mexicas, nahuas y los yaquis. Mientras que en el sureste y sur del país, los tlapanecos, mixtecos, zapotecos y los mayas, entre otros. Los estados con mayor población indígena son Oaxaca y Yucatán, que están ubicados en la región suroeste del país. Grupos étnicos como los zapotecos, mayas, nahuas, mixtecos, yaquis y otomís han logrado mejorar sus condiciones de vida y se han adaptado fácilmente a la cultura del comercio y la globalización. Y te preguntarás, ¿cuál es el origen de la palabra indio? Como mencioné antes, Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 y tras desembarcar en el archipiélago de las Bahamas, creyó haber llegado a alguna isla cercana a la India. No fue hasta 15 años más tarde, cuando los nuevos colonizadores descubrieron que estas tierras donde no abundaba ni el oro ni las especias no era la India, sino un nuevo continente al que llamaron América. De ahí que los primeros encuentros con los indígenas americanos, los colonizadores los llamaron erróneamente indios. Entre estos pueblos desconocidos están los mesoamericanos y los descendientes de todos ellos, pobladores del territorio que en la actualidad conocemos como México. Pero ese es el término incorrecto, puesto que él no llegó a la India, sino a América. Sin embargo, el término indio se emplea comúnmente para designar individuos pertenecientes a los pueblos originarios de América. En los Estados Unidos, aún incorrectamente, a los nativos americanos se les llaman indios. Quizás has visto u oído de películas de vaqueros contra indios, o Cowboys and Indians en inglés. En la mayor parte de las naciones latinoamericanas, indio se usa como término despectivo o insulto, como para describir a una persona como pobre, ignorante, gente sin educación o inteligencia. El significado social del término tiene una dimensión histórica que comienza precisamente en el tiempo del descubrimiento de América por parte de los europeos. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial. El término indígena define de mejor manera a estos pueblos. Indio significa natural de la India, o sea, una persona
nacida en la India. Y hace tiempo que a los nacidos en Latinoamérica han dejado de llamarlos así. La forma correcta es indígena. Pero antes, un poco de historia. Como recordarás de episodios anteriores, la llegada y establecimiento de colonias españolas en América tuvo consecuencias muy graves para los indígenas de aquella región. De hecho, prácticamente desaparecieron al paso de unas pocas décadas, asimilados cultural y racialmente a los recién llegados. Pocos años después de la conquista, España consideraba a los habitantes de las nuevas tierras conquistadas como súbditos de la corona. Los conquistadores sostenían que las nuevas tierras les pertenecían por derecho de conquista, mientras que otros españoles proponían que la dominación española en América era un acto de injusticia y que sus consecuencias para los naturales eran nefastas. Una de las plumas más típicas de esta posición es la del fraile Bartolomé de las Casas, quien se quejaba que durante los 12 años que iba de la llegada de los europeos al suelo americano, iban cometiendo tantos hechos espantosos que no existían palabras para describirlos. En respuesta a estos abusos, la corona separó jurídica y geográficamente a los indígenas de los europeos en las llamadas República de Indios y República de Españoles. Los indígenas no aceptaron sumisamente la autoridad de la Nueva España y el blanco y mestizo sobre sus tierras, sino que emprendieron numerosísimas rebeliones durante su historia. La participación de indígenas fue importante para la Guerra de Independencia de México en 1810, pero esta independencia no ayudó de mucho a la aún entonces mayoría indígenas de México. La imposición del idioma español fue obligatoria en las escuelas primarias públicas para toda la población, y ese fue el cambio más trascendental. A principios del siglo XX, los indígenas mexicanos eran más de la mitad de la población. Su participación en la Revolución Mexicana, pidiendo tierras y mejores condiciones de vida, se vio satisfecha solo parcialmente con la reforma agraria y creación de ejidos, pero continuaron siendo marginados y pobres. El zapatismo fue un movimiento fundamental que influyó fuertemente entre los indígenas de zonas rurales bajo el lema «La tierra es de quien la trabaja». En un episodio futuro te contaré sobre la Revolución Mexicana de 1910. Tristemente, hoy día en el siglo XXI, la pérdida de la lengua es aceptada por muchos de los padres para evitar que sus hijos sean rechazados. Principalmente los niños y jóvenes han perdido su habla materna para incorporarse rápidamente a estereotipos de vida que surgen en la imitación y programas de televisión. Los indígenas mexicanos son un grupo importante en la migración de los Estados Unidos y Canadá, que tienen características muy distintas con respecto a sus paisanos mestizos y blancos. Aunque los estadounidenses les llamen latinos, los indígenas rechazan que se les ponga una etiqueta con la que no tienen ningún vínculo racial. Ellos dicen que están más cercanos a los propios pueblos indígenas de América del Norte, como los apaches, Sioux o Cheyennes, y no
con los mestizos latinoamericanos. Algunos sufren burlas y rechazo de sus propios paisanos mexicanos que no son indígenas. Los niños indígenas en la actualidad prefieren hablar castellano porque sus compañeros se burlan de ellos. Les dicen indios como forma de ofender y erróneamente algunos niños en las escuelas urbanas son integrados a grupos de educación especial o de lento aprendizaje por la dificultad del dominio del idioma español. Pero pese a los desafíos que estos pueblos indígenas pasan, nos han brindado un legado cultural el cual México no tiene rival. Si hablamos de artesanías, México es uno de los países con mayor variedad, colorido y belleza, gracias a la destreza y oficio de los indígenas, tales como los alebrijes, barro cocido, orfebrería de plata y oro, tallas de madera, objetos de jade o ámbar, zarapes, sombreros de charro y trajes de mariachis, rebozos, cerámica de Puebla y, ¿por qué no incluirlas?, las piñatas, que son parte del folclore y tradiciones extendidas por todo México. Quizás has viajado a México. De seguro compraste recuerdos y tienes por ahí un sombrero de charro, ¿verdad? Tan escandalosos visualmente que son inconfundibles. Los sombreros de charro son quizás el máximo exponente de la artesanía mexicana y se han convertido en el souvenir por excelencia. Dentro del textil, otra de las artesanías típicas de México son los zarapes, originarios del estado de Tlaxcala en el siglo XVIII, pero que se hizo más famoso cuando se introdujo en el norte del país, en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila. El zarape ha cruzado la frontera mexicana y es una prenda que ya forma parte de la moda internacional, incluso como manta o decoración. El huipil es un tipo de vestido típico de los indígenas mexicanos y centroamericanos, bordado generalmente con motivos florales y geométricos. Entre otras artesanías, las piñatas son conocidas internacionalmente, pero no solo se usan para festejar las posadas en fechas navideñas, sino también se usan para celebrar los cumpleaños de los niños. Las originales tienen 7 puntas aludiendo a los 7 pecados capitales según la religión católica, y en su día se rellenaban con fruta, aunque hoy los niños prefieren que haya golosinas y algún juguete pequeño en su interior. Los maestros piñateros se han adaptado a los nuevos tiempos y ahora podemos encontrar piñatas en forma de los dibujos animados. En un episodio futuro te contaré sobre los juguetes típicos de los niños mexicanos. Esos son algunos ejemplos de artesanía mexicana, pero cada rincón de México tiene sus expresiones artísticas, revalorizadas con los programas culturales como pueblos mágicos, que han permitido conservar las tradiciones. Si estás interesado en conocer las artesanías de México, te invito a que vayas a mis páginas de Facebook, Instagram y Twitter para que mires estas fotos y te fascines. El aporte de los pueblos indígenas al país es invaluable y es por eso que no celebramos ningún descubrimiento de América, sino que celebramos el Día de la Raza. Celebramos a los pueblos nativos de América, quienes tienen un papel crucial
en la protección de los bosques, la lucha contra el cambio climático, la conservación de la naturaleza y la provisión de recursos clave como el agua. En la región amazónica, más de la mitad de los bosques están habitados por comunidades indígenas y por ello son clave en los procesos de conservación de la vida silvestre y la reducción de amenazas contra la deforestación. En los bosques de los resguardos indígenas amazónicos se almacena algo más del 40% del carbono de todos los bosques del país y el 60% del que se almacena en los bosques de la Amazonia colombiana. Los pueblos indígenas son los principales guardianes de los bosques del mundo. Gracias a sus prácticas ancestrales, han asegurado la conservación del 80% de la biodiversidad del planeta y los bosques que habitan proveen 1/3 de la solución al cambio climático. Reforzar el respeto a sus derechos, elevar su importancia e incorporar su visión y conocimiento sobre la naturaleza es determinante para alcanzar las metas climáticas de desarrollo y conservación. La protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios es fundamental para proteger la biodiversidad del mundo, proteger los ecosistemas amenazados y restaurar las tierras degradadas. Así entonces, hoy, 12 de octubre, viva el Día de la Raza, viva el Día de la Resistencia Indígena, vivan los pueblos indígenas nativos de América. Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. También quiero invitarte a mi nuevo canal de YouTube, donde podrás no solo oír los episodios, pero también verlos. Son como una especie de mini documentales. Son pocos, pues voy empezando, pero creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta y dime qué piensas para que pueda mejorar el canal. Yo te lo voy a agradecer. Si gustas, también me puedes enviar un correo electrónico a interspanishpodcast@gmail.com. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. Hasta pronto.